Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a analizar el importante cambio que se avecina en la Unión Europea con la implementación obligatoria del conector USB-C, las implicaciones, ventajas y desafíos de esta transición, así como lo que significa que Apple lo incluya en los nuevos iPhone 15. ¡Comenzamos! Bueno, estamos a escasos días de que Apple presente nuevos productos. La keynote de septiembre es desde hace unos años el momento comercial clave para la empresa y será el próximo martes, día 12. Y ahí es donde lanzan la nueva versión de los iPhone. En esta ocasión ya van por el iPhone 15. Y este año pues van a traer consigo una enorme renovación interna que llegará hasta la conectividad, porque se da por sentado que la transición al conector USB-C se va a completar cuando anuncien toda la gama de los iPhone 15, que serán los normales, los Pro, incluso puede que un rumoreado iPhone Ultra, que será ultra caro. Ya os podéis imaginar que ese Ultra no es más que porque va a ser ultra caro, aparte de que traerá pues todas las características premium que tienen los teléfonos top de Apple, pues lo van a reservar probablemente para un teléfono Ultra, ¿no? Un 15 Ultra. Bueno, eso está por ver. La semana que viene ya os contaré, porque el episodio de la semana que viene va a estar dedicado un poco a qué es lo que trae el iPhone 15 y un poco a hablar no solo del iPhone 15, sino de lo que suponen los iPhone para Apple. Pero bueno, hoy estamos hablando de otra cosa, que es el tema de los conectores USB-C. Es más, los USB-C es probable que incluso Apple los presente no solo para el iPhone 15, sino para el 14 o para los modelos que empiecen a comercializar a partir de ahora. Eso es algo que también se está empezando a rumorear, con lo cual es un conector que, bueno, digamos que se va a convertir en un estándar ya para todo el mundo. La decisión de incluir el iPhone, el USB-C en el iPhone viene obligada por la Unión Europea, que está intentando generar cierto estándar para la industria, porque pretende que todas las empresas adopten el USB-C como el estándar obligatorio para todos los dispositivos electrónicos a partir, eso sí, de diciembre de 2024. Es decir, todavía nos falta algo más de un año. Pero esto ha generado un profundo impacto en la industria desde ya, especialmente en Apple, ¿no? Que son los que más se quejan de ese tipo de cosas. La eliminación del icónico puerto Lightning, que es el que nos lleva acompañando en los iPhone desde, si no me equivoco, el iPhone 4 o 4S. Bueno, pues esto en favor de el puerto Lightning, en favor del 30 pines, del conector de 30 pines que tenían antes, y ahora ese cambio que vamos a tener con el USB-C, plantea varias implicaciones, yo creo que significativas para la empresa de Cupertino. En primer lugar, el USB-C es un cambio radical en la estrategia de Apple en cuanto a la conectividad. Hemos visto que Apple ha defendido su puerto Lightning como un estándar exclusivo que ofrecía ventajas de diseño y rendimiento, y durante muchos años fue así. Es decir, el puerto Lightning sí que era un avance sustancial sobre lo que venía antes, sobre ese puerto de 30 pines, el mítico de los iPod. Pero la verdad es que la transición al USB-C en Europa sí que señala el reconocimiento de la importancia de la estandarización y de la interoperabilidad en un mundo cada vez más conectado. Y esto me parece importante, porque sí que es cierto que es un varapalo en cuanto a ingresos, ya que Apple cobraba un canon, por así llamarlo, al otorgar la certificación MFI, la del Made for iPhone, para los cables y accesorios Lightning que estaban homologados, y eso van a dejar de cobrarlo, pero por otro lado, ya se están intentando sacar de la manga esa posible certificación MFI para que el estándar USB-C tenga diferenciación entre unos cables y otros y pueda reconocer cuáles son los que tienen ese estándar que Apple homologa. Entonces van a intentar seguir cobrando ese canon, pero les va a resultar mucho más complicado, porque digamos que todos los accesorios USB-C van a ser compatibles con los iPhone que traigan USB-C. Además, esto significa que los usuarios de dispositivos Apple van a tener que adaptarse a un nuevo estándar de carga y de conexión, porque muchos de los accesorios y dispositivos existentes ahora mismo ya están utilizando el puerto Lightning. Van a necesitar bien adaptadores para ser compatibles con los futuros dispositivos USB-C, o bien directamente vas a tener que comprar un nuevo aparato, un nuevo cargador o un nuevo adaptador para lo que tuvieras con Lightning. Y esto
por supuesto genera molestias y algún que otro coste adicional para los consumidores, sobre todo en los primeros 2-3 años. Una vez que ya estemos todos dentro del USB-C, esto ya será como, bueno, más normal. Es decir, nadie tendrá que adaptar su móvil o su tablet con Lightning a USB-C porque ya estaremos todos con USB-C. Es decir, en el momento en el que se acabe el ciclo vital de los dispositivos que tenemos ahora mismo, de toda esa de esos millones y millones de iPhone que hay en el mercado y de esos millones y millones de iPad que hay con puerto Lightning, cuando ya estemos todos con USB-C, pues estaremos hablando de otras cosas. Pero mientras, en ese impasse, vamos a estar conviviendo, y yo ya lo vivo en mis carnes, porque ya tengo un iPad Air con puerto USB-C y sin embargo tenemos iPads y iPhone con puerto Lightning. Ya estoy conviviendo con dos cargadores, con diferentes cables, y bueno, pues esto supone un problema, ¿no? Y luego, por otro lado, la adopción del USB-C en Europa va a permitir una mayor compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y de accesorios de terceros. Y esto es lo que nos beneficia a los usuarios, ¿no? Que vamos a poder utilizar cables y cargadores estándar en lugar de estar dependiendo de los productos exclusivos de Apple. Y esto también, en cierta medida, yo creo que puede impulsar la adopción de dispositivos de la competencia. Pero bueno, es difícil que te salgas del ecosistema de Apple si estás en el ecosistema de Apple. Es decir, no porque tengas un cable USB-C te va a resultar más sencillo cambiarte. La teoría dice que sí, ¿no? Que el hecho de que tengas un conector universal hace que te sea más sencillo, pues eso, desechar un dispositivo para pasarte a la competencia. Pero yo creo que esto se da mayoritariamente en Android, no se da entre Apple y la competencia, se da entre dispositivos Android entre sí, es decir, que te pases de un Samsung a un Xiaomi o a un Oppo o a un Huawei, pero no es normal que te pases de un iPhone a un Samsung, por decirlo de alguna forma, porque el cable no suele ser lo que te ata, suele ser más el ecosistema de iOS. Pero bueno, el cable siempre ha estado ahí como un impedimento más. En el momento en el que te quitan ese impedimento, bueno, pues te resulta también más sencillo, ¿no? Cambiar tu ecosistema porque no pierdes esos cargadores o esos adaptadores o todo aquello que tengas con USB-C. El cambio del puerto Lightning al USB-C en Europa es un ajuste importante en la estrategia de conectividad de Apple y va a tener un impacto, yo creo, que en la experiencia de usuario y en la interoperabilidad con dispositivos en la región. Se habla incluso de que cabría la posibilidad de que Apple presentara iPhone con USB-C solo en Europa y en el resto del mundo siguieran con Lightning, porque la regulación solo es europea, pero también a nivel de costes de fabricación y de logística y demás, es mucho más complejo tener dos modelos de iPhone en fabricación, cuando sabes que además es algo que no tiene vuelta atrás. Es decir, todo el mundo tecnológico se ha enfocado ya en el USB-C como el estándar para todos los dispositivos de todas las marcas. Apple se ha quedado sola, porque siempre ha estado sola, con su propio conector propietario, con Lightning, pero ya ha llegado un punto en el que mientras otras empresas de la industria alternaban entre micro USB o diferentes variables del USB, ahora ya están todos en el USB-C. No tiene sentido que Apple se quede fuera. Incluso yo creo que es contraproducente para la propia Apple, pero bueno. El caso es que esta implementación del USB-C no solo afecta a Apple, ¿no? Afecta a todos los dispositivos que se vayan a vender en la Unión Europea, como digo, a partir del 28 de diciembre de 2024. Y esto sí que está marcando desde ya el camino para que los fabricantes muevan ficha. Me apetece echar un vistazo a esta transición, ¿no? Para ver cuáles son un poco las ventajas y las desventajas del USB-C como conector. Porque yo sí le doy la bienvenida porque vengo del mundo de Apple en el que todo llevaba Lightning y va a pasar a USB-C, y ya está pasando. Los MacBook ya tienen USB-C, los iPad ya tienen USB-C, pero ahora le tocaba el turno a los iPhone. Sin embargo, el propio conector en sí tiene una serie de ventajas y de inconvenientes, de pros y contras, que es un poco lo que me apetecía hablar hoy, ¿no? Los pros, primero, lo bueno de los USB-C. Vale, ¿qué es lo que tiene que realmente merece la pena, ¿no? ¿Por qué realmente la industria se ha quedado con este estándar? Bueno, por un lado, la unificación y la comodidad. Es una de las principales ventajas que tienen los USB-C, ¿no? Que son universales. Es un estándar que se ha convertido en un conector común para muchos dispositivos, ¿no? No solo smartphones, ya digo, portátiles, tablets, incluso pequeños los auriculares inalámbricos. Un montón de dispositivos, de gadgets tecnológicos se han pasado al USB-C porque entendían que
ofrecía mejor conectividad, una carga mejor, una serie de ventajas que es un poco de lo que se trata, ¿no? De ver cuáles son estas ventajas. Bueno, por un lado eso, unifica el parque de dispositivos en un único conector y es muy cómodo para el usuario. Por otro lado, el USB-C permite una carga rápida con mucha potencia, es decir, es capaz de entregar una carga rápida que admite potencias de hasta 100 vatios. Y esto significa que los dispositivos se cargan mucho más rápido. Y cuidado también con esa carga rápida, que ya sabemos que degrada la vida útil de los dispositivos, de la batería de los dispositivos. Pero bueno, si lo que queremos es en 15-20 minutos tener cargado un 80 o un 100% del dispositivo que tenemos, pues el USB-C te lo permite con, como digo, cargas de hasta 100 vatios, que es una auténtica barbaridad. Apple, por supuesto, no está muy lejos de todo esto, tampoco quiere estar, no es su guerra el estar en la carga ultra rápida, pero hay otros fabricantes que sí que lo esgrimen como un argumento de venta, porque realmente lo es decir, el hecho de que tú en 5 o 10 minutos puedas tener un 60 o un 70% de la carga de unos auriculares de un móvil es una auténtica pasada. Esto, como digo, te lo dan cargadores de hasta 100 vatios y bueno, pues esto para un caso puntual pues está muy bien, ¿no? Y luego, por otro lado, otro de los puntos fuertes del USB-C es que es reversible, es decir, es un conector que lo puedes conectar de cualquier lado sin preocuparte por la orientación correcta, porque esto, generalmente son cables similares, muchas veces son cables USB-C, ya no es USB-A a USB-C, es decir, no tienen dos conectores distintos, sino que suelen ser cargador de USB-C a dispositivo USB-C. Y esto hace que pues sea un conector reversible que te permita cargar con mucha facilidad, ¿no? Pero el USB-C también tiene sus puntos negativos, ¿no? Uno de ellos es que suele haber en esta transición al USB-C, pues como digo, tú sueles necesitar comprar adaptadores temporales para aquellos dispositivos que tienen otro tipo de puertos. Y no solo hablo del Lightning de Apple, sino todos aquellos dispositivos que tienen entrada micro USB, que hay de varios tipos. Todavía quedan muchos, pero muchísimos, miles, por no decir millones de dispositivos, cámaras tipo GoPro, micrófonos, auriculares. Hay un montón de dispositivos que todavía tienen estos adaptadores de micro USB y que en un momento dado, cuando tú quieras tener en tu casa un único cargador USB-C, vas a tener que estar lidiando con adaptadores o con cables específicos que te permitan esa conectividad a USB-C. Sí que es cierto que si ahora navegáis por Amazon o por cualquier web marketplace, vais a encontrar un sinfín de conectores que tienen su salida como USB-C, porque los propios fabricantes han entendido que dado que vamos al USB-C, vamos a sacar cables que por un lado tengan USB-C y por otro lado tengan 1.000.000 de posibles conectividades, es decir, micro USB, USB-A, cualquier tipo de variante, ¿no? Pero eso, como digo, va a hacer que durante una serie de años, que no pocos, mientras la vida útil de los dispositivos siga estando ahí, siga funcionando, pues vamos a tener que estar conviviendo con adaptadores. Luego, estos adaptadores también hace que por ahí, por casa, sigan pululando muchísimos cables distintos. No solo adaptadores y cargadores distintos, sino también muchos cables, ¿no? Y luego, el punto final en contra del USB-C, más que en contra negativo, es que tiene una resistencia limitada. A ver, el USB-C es bastante robusto, tiene una durabilidad que está bastante bien, pero de todas formas se puede ver comprometida si se utiliza con frecuencia o si se dobla de manera excesiva. Esto no es nuevo, porque llevamos años con este problema en todos los cables de carga, pero es bueno destacar que aquí no hay un avance concreto, es decir, el USB-C no ha mejorado esto. Sí que ha mejorado las tasas de transferencia, es decir, la información fluye más rápido a través de USB-C, es más fiable en cuanto a la carga rápida, porque permite cargas rápidas mucho mayores. En ese sentido sí que hemos ganado en esa universalidad de que ahora todo pueda estar conectado por USB-C, pero sigue teniendo una serie de limitaciones que por unos motivos u otros todavía no se han conseguido limar o mejorar, ¿no? Esta transición que estamos viviendo, porque ya la industria está en ello y que vamos a vivir sobre todo en la Unión Europea por esa regulación que está marcando un poco el paso y que yo creo que va a ser un paso
que va a ser al final global, es decir, se está iniciando aquí esta regulación, pero esto va a afectar al resto de mercados. Le va a pasar sobre todo a Apple con los iPhone, que en el momento en el que lance los iPhone 15 con USB-C lo va a hacer a nivel mundial seguramente, y esto va a afectar a un mercado como el americano o el de América Latina o el asiático, que no tenían intención desde Apple en cambiar su conector, seguramente no tenían intención, por mucho que el mercado hubiera tirado hacia ahí. Ellos querían seguir cobrando su canon y siendo un poco distintos, porque también es algo que les gusta a Apple. Quizás incluso hubieran desarrollado su propio cable propietario, que no fuera ni Lightning ni USB-C, sino que tuviera otro nombre y tuviera otra forma, otra tipología de cable. Pero la Unión Europea ha marcado un paso, y el siguiente paso va a ser también el tema de poder extraer la batería, que esto también tiene tela. Algún día le dedicaré un episodio a este tema, porque aquí sí que hay un gran debate y controversia en eso de que la Unión Europea quiere permitir que los usuarios y los servicios técnicos puedan extraer la batería de una forma sencilla, con lo cual volveríamos casi a los años 90, con aquellos móviles en los cuales sacabas la batería y la cargabas aparte en un cargador externo y cosas así, y donde incluso podías comprar baterías externas, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, sí que es cierto que la Unión Europea marca mucho el camino en algunos aspectos, y el tema de la conectividad y el USB-C es algo que va a marcar el mercado mundial de tecnología, y eso se está haciendo desde aquí, desde Europa. El hecho de que haya ciertos obstáculos en el camino, bueno, pues yo lo entiendo como parte del progreso y de la evolución, ¿no? A mí la promesa de que haya una carga más rápida y una mayor uniformidad en la tecnología de carga, para mí compensa esos posibles problemas que pueda haber en ese cambio, ¿no? Y hace que todo esto sea muy bienvenido. Queda un poco por ver cómo lo van a encajar el resto de fabricantes, no solo los móviles y las tablets, porque todo lo tecnológico debería en un futuro poder cargarse con un cable USB universal, un USB-C universal, y esto de momento no está siendo así. Entonces, bueno, es importante ver cómo, yo qué sé, el fabricante de una aspiradora como las Romba, o que tengamos mismamente los altavoces inteligentes como toda la gama de Amazon, o incluso los HomePod, que el día de mañana se carguen con USB-C, es decir, que todo se cargue con USB-C. Cuando lleguemos a ese punto y lleguemos a ese nivel de estandarización, creo que vamos a notar una mejora sustancial, incluso a nivel ecológico, a nivel de planeta, porque imaginad en vuestra casa que solo tengáis 3 o 4 cables USB-C, y que solo tengáis 3 o 4 cargadores USB-C, y nos olvidemos del resto. También es cierto que cada vez más vamos hacia la carga inalámbrica, y esto es algo en lo que se sigue trabajando. Sí que es cierto que degrada la batería, esto lo sabemos todos, pero bueno, si se usa con mesura y si se usa con cabeza, a mí me parece que la carga inalámbrica también es parte del futuro. Pero en lo que estamos ahora mismo es que seguimos necesitando cables, seguimos necesitando cargadores, y en todo ese batiburrillo de cables y de conexiones que hemos tenido hasta ahora, y hemos pasado por muchas, os puedo asegurar que yo he tenido y tengo todavía 1.000.000 de cables en un cajón, catalogados, y que muchas veces no sé ni de qué dispositivos son, porque hasta maquinillas eléctricas y cosas de lo más inverosímiles que se cargan con cables propietarios que son únicos y exclusivos de ese fabricante, y que no tiene más ningún sentido, porque en el momento en el que el cable se estropea pierdes por completo el dispositivo, porque ya no hay ni cables para poder cargar eso, y es muy complicado de encontrar un repuesto, con lo cual estamos tirando a la basura no solo ya cables y cargadores, sino que estamos tirando a la basura dispositivos que a lo mejor están funcionando porque el cable se estropeó en su día. Y el hecho de que vayamos hacia un estándar universal como el USB-C, a mí me hace dar palmas, pero vamos, muy fuerte. Y el hecho de que Apple pase por el aro regulación mediante, también me hace alegrarme bastante, porque significa que cuando la gente se pone de acuerdo, sobre todo a nivel regulación y legislación, se puede hacer que incluso las empresas muy, muy, muy grandes como Apple hinquen la rodilla y pasen por el aro. Y esto me parece muy importante. Entonces, bueno, celebremos todo esto.
Veamos qué nos presenta Apple la semana que viene con la nueva gama de iPhone, que yo estoy deseando ver exactamente qué maravillas nos traen y cómo es el mejor iPhone creado hasta la fecha. Ya sabéis que todos los años es una de las frases meme ya de las keynote, ¿no? Que Apple presenta el mejor iPhone de la historia, ¿no? El mejor teléfono de la historia creado nunca jamás. Bueno, pues el martes que viene lo descubriremos, por supuesto lo será. Bueno, me cabe la menor duda de que habrán hecho un gran trabajo, pero tengo ganas de ver exactamente cómo justifican ese paso al USB-C. Por supuesto en su favor, van a decir que prácticamente ellos son los abanderados del USB-C. Si lo hacen será para ponerse la medalla a ellos y para decir que ellos son abanderados en crear todo esto, ¿no? y en liderar todo esto, ¿no? Y en algunos aspectos lideran, no nos vamos a engañar, pero en otros van a rebufo y como en este caso empujándoles por la espalda, ¿vale? Dicho todo esto, seguimos la conversación por redes. Ya sabéis que podéis comentar el episodio en iVoox, en redes sociales. Yo estoy en todas partes como @jlobmar. Me encanta cada vez que ponéis un comentario y cada vez que comentáis y dais vuestra opinión al respecto. Incluso cuando son críticas o negativas, yo las acepto y me encanta charlar y debatir con vosotros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por descargar una semana más el episodio. Ya sabéis, el viernes que viene a las 9 de la mañana, hora española peninsular, un nuevo episodio en todas las plataformas de streaming. Sin más, me despido. Un cordial saludo.